Seguimos avanzando con las bases de datos. Habíamos tenido ya un primer contacto con las relaciones ternarias. En esta ocasión vamos a profundizar un poco más, a ver los distintos tipos que hay, para ver qué diferencias hay en cómo se implementa cada una de ellas. Por una parte, las que ya conocíamos eran las relaciones muchos a muchos a muchos. Habíamos adelantado que es habitual que un profesor, en una cierta asignatura, tenga a muchos alumnos. Que también es posible, aunque es menos habitual, que un profesor a un cierto alumno le imparta varias asignaturas distintas. Y que es menos habitual, pero posible también, que un cierto alumno, en una cierta asignatura, trabaje con varios profesores distintos. Y habíamos visto cómo se podía convertir esto. En principio lo que hacíamos es que teníamos las tres tablas individuales con el formato que ya conocemos más que de sobra, y que esa relación muchos a muchos a muchos se va a convertir en una nueva tabla que tendrá esos tres campos, quizás alguno adicional. Esos tres campos serán también la clave primaria y actuarán a la vez como claves ajenas a cada una de las tablas relacionadas. Pues bien, ¿qué diferencia habrá si la relación es, por ejemplo, un uno a muchos a muchos? Vamos a pensar, por ejemplo, en algo un poco más real, que es una variante en la que a cada alumno, en una cierta asignatura, solo tenga a un profesor, con lo cual no sombreamos este lado del triángulo. Pues eso, por supuesto, supondrá cambios en el modelo relacional, no en las tablas independientes, es decir, no en profesor, ni en alumno, ni en asignatura, pero sí en la forma de plasmar esa relación impartir o esa relación asistir, según como la quieras leer. En este caso, igual que antes va a tener esos tres atributos, quizás alguno más si tenemos cosas como la nota final y demás, pero la clave primaria ya no van a ser los tres, van a ser dos de ellos. Los dos que corresponden a las dos zonas sombreadas. En este caso, código de alumno, código de asignatura. Y el que está en la zona blanca, lo que será es un valor no nulo, no será parte de la clave, pero no podrá estar vacío. Y como siempre tendremos las tres claves ajenas que relacionan con las otras tablas. Estas pequeñas peculiaridades hacen que las variantes de ternarias sean más difíciles de memorizar, con lo cual lo habitual es tirar de esa chuleta, de esa receta, cuando lo necesites en el mundo real. La muchos a muchos a muchos es muy fácil, las demás que vamos a ver no lo son tanto. Aún así vamos a comprobar que esto realmente funciona. Entramos a SQLite e implementamos esta estructura. Las tablas como tal son algo que ya conocemos de sobra, pero la relación ahora tendrá esta apariencia. Es decir, por una parte la clave primaria son solo dos de ellas. Las dos que están en el lado del muchos, o las dos que están opuestas al lado del 1, como lo prefieras ver. Y esa que está en el lado del 1 deberá ser no nula. Y vamos a guardar datos para comprobar que los datos normales funcionan y que los datos repetidos no los puede bloquear. Por ejemplo, que si intento hacer que un alumno en una cierta asignatura tenga dos profesores distintos, me dé un error. Y para eso comenzamos por introducir los datos de las tablas normales. Y seguimos con los de la relación asistir, los mismos que nos usan en la entrega anterior. Pero ahora, ¿qué ocurre si intento decir que a un cierto alumno, en una cierta asignatura, tiene un segundo profesor? Por ejemplo, así que el alumno 111, en la asignatura número 2, programación, tiene también al profesor 501, no solo al 502, como teníamos en este registro, sino también al 501. Si intentamos hacer eso, obtenemos un aviso de que estamos violando una restricción de unicidad. Luego nos está bloqueando correctamente eso de que un alumno en una asignatura tenga varios profesores a la vez. Como siempre podemos terminar mostrando los datos, que no tendría ninguna diferencia con lo que ya conocemos, y los datos son los que ya esperábamos, así que vamos a seguir avanzando. ¿Qué ocurriría si la relación es 1 a muchos? Es decir, cada profesor en una asignatura puede tener varios alumnos, pero doy por sentado que cada alumno en una cierta asignatura solo tiene un profesor, y que cada profesor a un alumno solo le imparte una cierta asignatura. Por eso decimos relación 1 a muchos. Pues para convertirla vuelve a no haber cambios en lo que son las tablas individuales, en profesor que se mantiene como siempre, en alumno también, y lo mismo ocurre con la asignatura,
Y lo que cambiará nuevamente es la forma de plasmar esa relación asistir o impartir, que por una parte va a seguir teniendo esos 3 atributos, quizás más si alguna relación, pero nuevamente va a cambiar la forma de plasmar esa clave primaria. En esta ocasión tendremos como clave primaria el código alumno y el código de profesor, es decir, estos dos de aquí, y como clave alternativa estos otros dos de aquí. Es decir, las dos parejas que están rodeando esta parte sombreada. Aún así, insisto, para mí es difícil memorizarlo, ya sabes que puedes tener la receta siempre que necesites al lado. Pero insisto, clave primaria alumno-profesor, por ejemplo, y alternativa alumno-asignatura. Y como siempre, las 3 claves ajenas que ya conocemos. Nuevamente vamos a tratar de implementarlo. Y como siempre, creo la base de datos, las 3 tablas y la diferencia está aquí. 2 de mis atributos van a ser clave primaria y los otros 2 van a ser clave alternativa, es decir, van a ser únicos. De modo que si introducimos datos, con los datos de ejemplo anteriores todo irá bien, pero si intento repetir el par alumno-profesor, por ejemplo alumno 112 con profesor 501, debería obtener un mensaje de error. Y ahí lo tenemos. Y lo mismo si repito el par alumno-asignatura. El alumno 111 lo tenemos aquí ya en la asignatura 2. Y nuevamente tenemos un error de restricción de unicidad. Para mostrar datos, por supuesto, sí que no hay ninguna diferencia. Y terminamos con el caso de 1, 1, 1. Al igual que pasaba con las relaciones 1, 1 binarias, este caso va a ser muy poco frecuente. Pero podemos suponer que cada director dirige un único proyecto para una única empresa. No es real, lo esperable es que un director dirija más de un proyecto, es posible que cambie de empresa, pero vamos a ver cómo se plantearía esto en el mundo real. En cuanto a las tablas individuales, ya te lo puedes imaginar, no hay ningún cambio, tendremos cada una de las 3 que participan en la relación tal cual, con su código, con su nombre, quizás con otros atributos y con su clave principal. Y el cambio estará en la tabla que representa esta relación, que en esta ocasión los campos van a ser como siempre esos 3, pero nuevamente en vez de tener una única clave con los 3, vamos a tener una clave primaria y en esta ocasión 2 alternativas. Todas las parejas van a ser o clave primaria o clave alternativa y como siempre ya sabes también tendremos las 3 claves ajenas. Pero este no voy a implantarlo yo, te lo dejo a ti si quieres practicar, ya sabes que aún así es mucho menos frecuente en el mundo real. Y voy a dejarte propuesto uno más como siempre para terminar. En esta ocasión puede ser, por ejemplo, pensar en programas que hemos realizado. Esos programas los hemos hecho para ciertas personas o ciertas empresas o incluso para ciertos concursos de programación, con lo cual tenemos una segunda entidad que sería esa persona, ese destinatario, y además queremos tener referencias de qué herramientas hemos utilizado, ya sea el lenguaje de programación que hemos hecho con Java o con C# o con C++, o bien qué entorno de desarrollo, por ejemplo C#, pero además empleando Visual Studio 2022, de modo que tengamos una tercera entidad que sea esa herramienta de desarrollo. Tendrás que pensar en esas 3 entidades, en la relación, en qué cardinalidades puede haber ahí, ya sabes, siempre mirando por pares, luego introducir algún dato de prueba y finalmente comprobar que todo parece coherente, que no hace cosas raras, que te deja guardar los datos que tú quieres y que luego te los muestra correctamente.